Directamente le hago la pregunta. ¿Usted desea que María Jara continúe como jefa del ATU? Que la ciudadanía tenga un transporte urbano de realidad y no de papel. Seamos directos, ¿en realidad van a proponer la salida de María Jara? ¿Se esperó esto de la ministra Paola Lasarte? Jamás. ¿Cree que es algo personal? Yo fui su jefa, claro que sí. Fui más que su jefa, la mentoreé. ¿Así? ¿Sí? Lo saben todos. Lo que prometió y no cumplió el exministro de Transportes, Juan Silva, durante el gobierno de Pedro Castillo. Vamos a cambiar el personaje. La actual titular del sector, Paola Lasarte, lo hizo. Lo que sí queremos es que este tenga resultados. Ese es el único fin de las decisiones que hemos tomado. Ministra, directamente le hago la pregunta. ¿Usted desea que María Jara continúe como jefa del ATU? No personalicemos, acá lo que queremos es robustecer a la Autoridad de Transporte Urbano y que tenga resultados en corto y mediano plazo. No solamente las reformas se hacen con regulación, se hacen también con gestión. Con una resolución suprema que modificaba la ley de autonomía de la ATU, el gobierno de Dina Boluarte logró sacar a María Jara Risco de la presidencia de la Autoridad de Transporte Urbano antes de los 5 años estipulados. María Jara ya no es más jefa de la ATU. Pero, ¿por qué la ministra de Transportes, Paola Lasarte, propuso esa salida? Durante la semana se dieron muchas pistas que esto iba a ocurrir, pero la ministra no quería decirlo. Que la ciudadanía tenga un transporte urbano de realidad y no de papel. Seamos directos, ¿en realidad van a proponer la salida de María Jara? Estoy diciendo de que la evaluación que vamos a hacer va a ser en beneficio de la ciudadanía. ¿Eso incluye ver la continuidad de María Jara? En las personas que viajan todos los días para ir a trabajar más de 5 horas y finalmente no tienen un servicio de carga. El gobierno es difícil decirlo claramente. Decirlo fue difícil. Ejecutarlo, no. El sábado por la mañana se oficializó la salida de María Jara como cabeza de la ATU. Según la ministra de Transportes, le quitaron la confianza a Jara al evaluar los resultados de su gestión. Y dejó en claro un punto: la regulación. La ATU tiene que comprender que no solamente es regulación, sino también gestiona infraestructura para proveer servicios a la ciudadanía. Ese es el punto. Quieren más infraestructura que regulación. Sin embargo, es la misma ministra Lasarte quien designó, en reemplazo de María Jara, al exdirector general de Políticas de Regulación del MTC. Descarto tajantemente que acá haya un interés político. Quien les habla es técnica de carrera y el ministerio es una entidad técnica que está velando por el bienestar de la ciudadanía. Y precisamente lo que queremos hacer con este dispositivo legal es contar con los mecanismos para una buena rendición de cuentas y sobre todo evaluación por resultados. Lo que creo que la realidad nos demuestra de que no ha habido un avance, que el sistema integrado de transporte se ha quedado en el papel y no en una realidad física que la ciudadanía podamos ver. Un día antes de conocer su salida de la ATU, María Jara nos recibió en su despacho. Fuimos hasta el piso 8 y nos dio la última entrevista como jefa de la Autoridad del Transporte Urbano. En el 2021 tuvimos el episodio complicado de el ministro Silva con el presidente Castillo. Ahora se repiten más o menos las mismas razones que justifican esa decisión. Lo hemos escuchado en palabras de Paola Lasarte. La evidente diferencia entre la ministra de Transportes y Comunicaciones con la jefa de la ATU era difícil de creer. ¿Por qué? Pues hasta un día antes de que Lasarte asumiera el cargo de ministra de Transportes, trabajaba como asesora de María Jara. La actual ministra Paola Lasarte ha sido miembro de su equipo, ha estado trabajando en la ATU. Así es. Ella trabajó en mi equipo. Ella fue parte del equipo de ATU. Trabajó, por ejemplo, a cargo de la dirección de operaciones. Luego le confié la dirección de supervisión de proyectos. Ella conoce perfectamente cómo hemos recibido los contratos de concesión y los proyectos. Yo quiero recordarle, creo que no se le debe haber olvidado, que yo le confié la dirección de operaciones, que estaba a cargo y está a cargo precisamente de estos contratos de concesión y de esta implementación.
Paola Lasarte ha usado el chaleco azul de la ATU, y no hace mucho. En estas fotografías se observa a Lasarte como directora de operaciones de la ATU, encargada de planificar y ejecutar estrategias para mejorar el servicio del transporte. Durante marzo de 2021 y enero de 2022 fue la directora de supervisión de proyectos, muchos de los cuales están relacionados con los corredores y el sistema integrado. Y a inicios de ese año, la confianza y la buena relación laboral llevaron a que María Jara nombrara a Paola Lasarte como su asesora principal, cargo que ocupó hasta diciembre de 2022, cuando juramentó por la cartera del MTC. Sí, juro. Y hoy, la ex asesora firmó la salida de la ATU de su ex jefa. Es porque se ha dado directamente la disposición de que eso se maneje en absoluto secreto. No hay otra explicación. Silencio, guardar el secreto. Así es, total silencio. Pero fue usted su jefa. Yo fui su jefa, claro que sí. Fui más que su jefa, la mentoreé. ¿Así? Sí, lo saben todos. Actúen a tu espalda, habla muy mal de la persona. Realmente a mí ya, honestamente ya no me afecta en términos personales porque ya de alguna manera lo procesé. Para la ex jefa de la ATU no hay coherencia entre lo que declara la ministra de Transportes con lo que ejecutó. Según María Jara, las operaciones y los proyectos planificados durante los 2 últimos años fueron propuestos por la misma Paola Lasarte, tanto en la Oficina de Supervisión de Proyectos como en la Dirección de Operaciones. Y en realidad no lo entiendo, la absoluta desinteligencia, vamos, la torpeza de interrumpir un proceso tan importante para la institución y generar una crisis. En este momento no deberíamos estar hablando de este tema. Deberíamos estar ATU con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Economía en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, brindando todo el apoyo. Resulta que hay un cambio y la ministra lo sabe. Porque reitero, ella ha formado parte del equipo de ATU, ha sido directora de operaciones. Es decir, el chalequito azul. Sí, claro. Esos chalecos también se usaban. Así es. Nos ha ayudado a representar a la institución frente a otras autoridades. La ley que respalda y da autonomía a la ATU indica que la presidencia es por 5 años. Parte de sus competencias empezaron a inicios de 2019 y hasta ahora no hay un verdadero sistema de transporte integrado. Los corredores no tienen nada de exclusivos y el transporte integrado es solo un nombre más que una realidad. Dicen que le quedó grande el cargo como jefa de la ATU porque no ha podido cumplir lo que prometió. ¿Cree que tienen razón? Yo creo que sería rarísimo que un colectivero de esas características reconozca más bien el trabajo. Es evidente que los intereses están absolutamente contrapuestos y hay que no perder de vista eso. En el servicio de transporte hay una serie de actores. No identifiquemos a los colectiveros solamente como las personas que de pronto se recursean frente a una gran crisis económica. Estamos hablando de mafias. Estamos hablando de hordas, de gente que vienen con sus piedras, con sus palos, que amenazan, decir que no se ha avanzado con el metropolitano, decir que no se ha avanzado con los corredores complementarios. O sea, lo puede de pronto señalar una persona que no tiene conocimiento o tiene una aproximación lejana, pero alguien que ha estado dentro de la institución y que conoce perfectamente los contratos, las condiciones. Por favor. Discrepancias que no son recientes. En marzo, María Jara le envió este documento a Paola Lasarte. En él le dijo que la ATU no era la institución responsable de la compra de las tarjetas para la línea 2, porque no era parte del contrato de concesión y hasta podría haber problemas legales. En abril de este año, Lasarte respondió que sí o sí, la ATU se encarga de la compra y que lo expresado por Jara era un inaceptable cuestionamiento. Y yo le dije que no correspondía. ¿Qué es lo que
es correcto técnicamente hablando. ¿Y ella le refutó eso? Sí, por supuesto, que lo piense. Le dije, es que no hay ninguna razón por la cual se tenga que pensar. Desde entonces, las relaciones de las ex compañeras de trabajo se pusieron tensas. ¿Se esperó esto de la ministra Paola Lasarte? Jamás. Entenderse entre profesionales es lo que debería imperar y no generar un ambiente en el que le jalas la alfombra a la institución, a la institucionalidad. ¿Cree que quizás esto es un tema personal? No sé cómo llamarlo ni sé cómo decirlo, pero creo que más allá de las diferencias que puedan haber, si el haber dicho que eso no es adecuado y que tiene que replantearse es una diferencia tan sustancial, creo que los mecanismos de diálogo directo, de coordinación y de entenderse entre profesionales es lo que debería imperar. No es maduro hacerlo. La paralización de operaciones del corredor amarillo y el pedido desesperado de subsidio del corredor morado para no quebrar también abonaron en la percepción que la informalidad estaba ganando la guerra y la ATU no hacía nada para frenarla. Por eso el gobierno de Boluarte aprovechó y modificó la ley de la ATU, agregando la cláusula de pérdida de confianza. La ATU ya no es una entidad donde la presidencia es autónoma y segura que la elección es por 5 años. Si esta intervención fue legal o ilegal, solo el tiempo lo dirá.